Ok, la Pascua y las 7 palabras. A mí me gustaría hacer como un poquito ahí bien rápido. ¿Qué entendemos por Pascua? ¿Qué es la Pascua? ¿Por qué la Pascua? ¿Por qué en el argor eh, típico, digamos, en el popular, se habla que este es el tiempo de la Pascua? Inclusive, no tanto aquí, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos es fuertísimo el tema de la Pascua y los huevos de Pascua y toda la cosa de la Pascua, ¿verdad? Es algo que de verdad creo que es uno de los mayores festejos que ellos tienen. Ellos, por ejemplo, en Estados Unidos se celebra, eso es como lo máximo, ni Navidad es tanto como esto. Esto nos, yo no sé, ¿verdad? No lo sé, pero no sé, la verdad no sé, pero yo sí sé que con el conejo y los huevitos, sí, no. Por eso, ahora, ¿y nosotros qué entendemos por la Pascua? La salida de los egipcios, de los israelitas de Egipto, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más entendemos por Pascua? Todos los que estamos aquí en este salón en este momento, sí sabemos, más o menos tenemos esa misma idea o hay otra idea. Sí. Ah, ve, hermana. Ve, que dicha que vino. Y que dicha que vinimos. Sí, normal, por eso le digo, normalmente, no, esa es peor, hermana, todavía. Ese es el mejor punto, todavía más profundo el tema. ¿Por qué el conejo si los conejos no ponen huevo? Bueno, para que... Ya, ok. Está bien. Entonces, vamos a tener ese tema y vamos a abordarlo. Nosotros esperamos, yo espero hacerlo en 2 martes, este martes y el próximo martes, si contamos de verdad con las personas que normalmente nos acompañan los martes, ¿verdad? Como ahora viene la semana de vacaciones, es como muy raro, es vacilón, ¿verdad? Hasta tradicional, la tradición ha cambiado, ¿verdad? Yo recuerdo hace mucho tiempo. Yo estaba chiquitillo hace mucho. Por ejemplo, a nosotros no nos dejaban un Dios libre ir a jugar un jueves o un viernes o Dios libre hacer un poco. No, nada. Usted no podía hacer nada, aunque usted no creyera ni nada. Pero ahora no, ahora es un tiempo aprovechable para vacacionar. Bueno, entonces por eso hice el comentario, pero la idea es que si usted va a estar por aquí, que nos pueda acompañar el próximo martes, ¿verdad? Si el Señor nos da vida y llegamos hasta ahí. Entonces, ¿dónde se habla de la Pascua? Se habla en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, en el verso del 1 al 14, y dice que habló Jehová a Moisés, mientras ustedes llegan ahí a su Biblia. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego, y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y la comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová.
pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y os celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebráis. Amén. Entonces, vemos que la Pascua marca el nacimiento de la nación de Israel y su liberación de la esclavitud. Entonces, si queremos saber qué es Pascua, es el nacimiento de la nación de Israel como pueblo y, ¿qué más? La liberación de la esclavitud. El suceso también ilustra a Cristo y su obra en la cruz, ¿verdad? Juan capítulo 1 y verso 29, si me lo quieren por favor leer alguien. Juan capítulo 1, verso 29. Primera de Corintios 5, 7 y 8. Alguien que me lo lea, por favor. Y yo leo Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. A ver, Juan, ¿quién tiene Juan? Bien duro. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué interesante, ¿verdad? Ese texto. Sí, el otro texto. Otro tema que es alusivo a la Pascua. Y Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Noten esta escritura, igual que la de Juan, porque la otra escritura nos habla a nosotros del pan, el pan, ¿verdad?, sin levadura, del pan no defraudado, no leudado, del pan no contaminado. Pero este texto de Pedro nos pone a nosotros el apóstol le está diciendo a los corintios, ustedes tienen que ya dejar aquello que era, porque, ¿verdad? Esto ya no puede ser, los sacrificios, las formas ya no pueden ser, esto es una levadura vieja, eso ya no puede ser. ¿Por qué? Porque él dice que hay algo nuevo, y lo nuevo es, ¿verdad? Cristo es nuestra Pascua. Entonces, ¿se acuerdan qué era la Pascua? Era agarrar y sacrificar al cordero por familias y comérselo todo, con hierbas amargas, ¿verdad?, con todo un montón de requerimientos. Pablo le dice, ya ustedes no tienen que seguir en esas tradiciones. Es decir, ya no tienen que ir a la procesión del jueves o el viernes. Ya no tienen que ponerse la cruz de ceniza. Para nosotros sería eso, porque sí, en nuestra cultura nuestros padres nos enseñaron un poco de cosas, ¿verdad? Como la cruz de ceniza, como ir, para este tiempo se le llena a los curas, se les llena ahí la cosa del confesionario, todo el mundo se confiesa y queda como más o menos limpio, ¿verdad? Etcétera. Eso es la parte tradición, la parte en la que, ¿verdad?, ya eso queda aparte. Pero Pedro rescata, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Entonces, Pedro lo pone en una perspectiva muchísimo más tan fuerte como la de Pablo, porque Pablo les está hablando de déjense de ritualismo, déjense de tradiciones, déjense de religión. Ustedes tienen que entender que nuestra Pascua se llama Cristo. Pedro lo pone que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ya no solamente lo pone en el contexto de lo que se hacía tradicionalmente, sino que le está diciendo la forma de vivir. ¿Cómo era que ellos vivían? Ellos vivían exactamente haciendo solo algunas cosas que por tradición les eran impuestas. Nosotros tenemos que empezar a vivir de una forma diferente. Pedro les dice, ustedes tienen que empezar sabiendo que fueron rescatados. Y yo quiero, hermanos, que en esto prestemos mucha atención, porque los que hemos sido rescatados no podemos seguir viviendo de la forma en que vivíamos antes.
Entonces, póngale usted a ese antes lo que usted hacía antes. ¿Qué es lo que ha pasado? Y es lo que, tal vez por eso el tema de la Pascua y estas 7 palabras últimas de Jesús en la cruz. Es que, hermanos, a nosotros a veces nosotros nos volvemos muy tradicionales y muy tradicionalistas. Nosotros pensamos otra vez, o a veces pareciera, yo no digo que esto sea todo, pareciera que hemos cambiado, ¿verdad? Ya no vamos a misa, pero vamos al culto. Y ya usamos palabras de iglesia o de culto, o usamos palabras de la iglesia. Sí, bendecido, sí, prosperado, en victoria, bendiciones, santo, varón. Y empezamos a tomar las cosas muy a la ligera. Entonces usted oye, es que es una jerga, que es todo un aspecto de tradición oral en la que usted se queda asombrado de aún personas que están, por ejemplo, digamos, en condiciones donde usted los ve, por ejemplo, digamos, en algún tipo de adicciones muy visibles y te hablan que usted dice, esté en un púlpito, yo le cuento que saca para el día, ¿verdad? ¿Verdad? Porque es todo el aspecto, hermano. Ustedes sí me doy a entender que estoy hablando. Aún la gente que anda haciendo un poco de cosas que uno sabe que es incorrecta, ¿verdad? Inclusive ellos hablan, sí, este varón de Dios, y usted sabe que aquí, varoncito, y, ¿verdad? Este, varona, y taca, y esto y por lo otro, ¿verdad? Y te mencionan y te sacan el mandamiento, mejor dar que recibir, ajá. Entonces, ajá. Pero para nosotros, ajá, fuimos rescatados de la vana manera de vivir, dice, la cual recibiste de vuestros padres. Es decir, parece que es un asunto hereditario. Ahora, en esto de hereditario, yo quiero que nosotros también hoy nos centremos en medio de esto de la Pascua, de una nación nueva, que somos nosotros, de salir de Egipto, que también fue un asunto de nosotros, ¿verdad? De saber quiénes somos nosotros y qué es lo que tradicionalmente nosotros traemos, que lo traemos a la iglesia evangélica cristiana, que lo traemos al nuevo nacimiento y que son, por ejemplo, digamos, algunas costumbres, y no solo costumbres, a veces son conductas aprendidas, ¿verdad? Y la conducta aprendida es aquella forma en la que usted hace muchas cosas, no, y aún siendo creyente, ¿verdad? Y usted dice, es que en mi casa así somos, es que en mi casa así lo hacemos. ¿Cómo es que nosotros debemos de romper? Tenemos que romper sobre el texto sagrado. Ustedes y yo fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Vea hoy tenemos un grave problema con algunos textos sagrados, como de cada palabra ociosa daréis cuenta a Dios. Pero hoy resulta que la Real Academia empieza a autenticar algunas palabras que en el fondo o que en el contenido realmente son palabras ociosas y son malas palabras. Entonces, ¿cómo vamos a luchar con esto? Por eso Pedro les está diciendo, ustedes han recibido cosas que no eran correctas, pero de la mala manera de vivir ustedes tienen que ustedes fueron rescatados. El tema está si usted se siente un rescatado, si yo me siento rescatado de mi forma de vivir antiguamente, o las tradiciones me siguen matando. Porque seguimos inculcando a nivel de educación general, seguimos inculcando todo un poco de cosas que de verdad afectan y que de verdad, cómo no van a afectar, hermanos? Si usted lo ve en el sentido común, en las famosas redes sociales, o escuché a alguien diciendo hoy, en un mundo paralelo. Claro que es un mundo paralelo porque al final es como cosas que ahí se ponen y ahí se dicen que realmente al final no todas son ni ciertas ni son para todo mundo. Y cómo en medio de todo esto empieza a crecerse una cultura que ahí están incluidos los hermanitos, ¿verdad? Los hermanititicos de la iglesia también, en donde se trascienden comentarios, inclusive que van más allá de alguna cosa porque se esconde detrás del Facebook, ¿verdad? Del face to face, no face, ¿verdad?
Y entonces se animan a poner cualquier cosa, cualquier cosa ponen. Y ponen cosas que el otro día yo me quedé espantado, hermanos. Y estábamos en una reunión y un hermano vio un mensaje y ese hermano palideció y se quedó y enmudeció porque era de alguien conocido que pone en el Facebook que Dios es bueno conmigo. Porque no me acuerdo qué era. Pero sí era de escándalo. Que ya no era el asunto de tenía que ver con algo del sexo. Pero, pero que ya no era el asunto sexual, sino el asunto que era ir a otra dimensión. Hermanos, pero cosas de ese tipo. Y entonces al final uno dice, bueno, esa es una persona rescatada de la vana manera de vivir. Yo entiendo, hermano, yo entiendo. Yo creo que las redes sociales son importantes y hacen muchas cosas buenas. Y, ¿verdad? Es un medio en el cual uno pudiera usar para lograr otras cosas y hacer contraparte. Pero es un hilo, hermanos, es un hilo delgadito, porque a través de ahí se hace el famoso bullying. A los niños no se les está enseñando, se les enseña otro tipo de formas. Se les enseña, cuando se les enseña el derecho, a muchos muchachos no se les enseña la responsabilidad en el derecho. Solamente se le dice, usted tiene derecho. Ahí están los chicos del Liceo de Costa Rica haciendo, ¿verdad? ¿Hasta dónde podría llegar eso? ¿Hasta dónde? ¿Verdad? Y yo oigo las noticias y la psicóloga dice, más o menos en un tono casi amenazante, es que tenemos un problema porque esta gente va a degenerarse. Nos ha costado tanto traerlos aquí, pero esto los va a hacer llevar o llegar a este otro extremo de violencia. Y yo decía, ¿sabrá qué está diciendo la profesional en ese campo? Está diciendo, sí, es que si los muchachos no tienen esto y esto y esto, ustedes los están mandando ahí, pero eso no debe ser, digo yo. Como si yo a mi hija no le puedo dar algo, entonces resulta ahora que entonces mi hija me puede demandar porque yo no le puedo dar algo. Eso es violentar otra vez. De esto, hermanos, se trata, es que hoy vi noticias, se podrán dar cuenta. Entonces, es que a veces no las veo, me gustan, pero no las veo. Vuestra forma de los padres, dice, con cosas corruptibles. Y vea cómo las menciona, oro, plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Nosotros fuimos rescatados con la sangre de Cristo. Pero ¿qué es lo que hace la sangre de Cristo? Hermanos, ojalá nosotros no caigamos en el error en donde uno escucha a mucha gente diciendo y poniéndose la sangre de Cristo por todo lado. Ajá, rociándose la sangre de Cristo porque le da miedo entrar allá o a pasar por aquí. Tenemos que tener cuidado, porque tenemos que saber para qué es. Y por eso cuando hablamos de Pascua, hablamos de que la sangre de Cristo es la que nos redimió. Y dice que es como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que en el programa de Dios, antes de los tiempos, Dios ya tenía un cordero. Y eso usted y yo, ¿verdad que sí lo sabemos? Digan que sí. Sí, lo sabemos. Pero ¿cuánto lo estamos tratando de vivir en esa profundidad? Es que esta escritura es fuerte. La vana manera de vivir se me dio a mí desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que yo no tengo que caminar, yo fui rescatado desde antes del tiempo. Y que entonces tengo que entrar en el ejercicio de saber que yo me contaminé aquí, en medio de este Egipto, en medio de esta forma. Ahora, el significado de la Pascua, ¿sí se me salió? Ok, el significado de la Pascua en la antigüedad nos muestra el tipo, sombra o profecía de lo que sería Jesucristo al morir. Cuando nosotros vemos Éxodo 12:21 y Deuteronomio 6:2, segundo de Crónicas 30:17, Cristo es nuestra Pascua, dice, ¿verdad? Decía Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Entonces, si nosotros vemos el significado de la Pascua, esta fiesta también se celebraba solemne en el hecho de que Dios no hubiera herido a los primogénitos de los israelitas. Cuando los israelitas en la Pascua, que era la primera de las 3 fiestas que ellos celebraban en el templo y a la que todo varón debía asistir,
Y en esa semana se conmemoraba el acontecimiento fundamental de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud y el yugo de los egipcios. Así es como se funcionaba, ¿verdad? Los israelitas todavía lo siguen celebrando. Ellos celebran, hay algunas fiestas y esta es una de las 3 fiestas que celebran, la primera de las 3 que celebran. Ellos celebran esta y celebran Yom Kippur, celebran otra que se llama Hanukkah, que es como el año nuevo. Hanukkah, ok. Esa es otra fiesta que celebra. No sé, pero ahora se me viene una idea, ¿por qué ustedes no me mandan a Israel un par de meses para yo averiguar todo eso? A iglesia, ¿qué les parece? Ah, no, porque me interrumpen el... Ok. Ah, ¿usted también? Ah, bueno. No, yo les cuento mejor. Es más fácil que yo les cuente. Ahora, noten que cuando Primera de Corintios dice, él fue nuestra Pascua, él fue sin tacha alguna como Cordero Pascual, ninguno de sus huesos fue quebrantado, su sangre fue nuestra redención ante Dios. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ahí es donde queremos estar uniendo las 7 palabras. Jesús no fue quebrantado en sus huesos, ni un solo hueso. ¿Por qué? ¿Por qué el Dios nuestro es tan exacto? Es decir, no fue quebrado sus huesos. Por eso cuando el hombre, aquel que está narrado en los evangelios, llega para ver si está muerto, ¿verdad? Cómo Dios tiene el cuidado y el control de esto. Normalmente lo que hacían era que a los que estaban crucificados les quebraban las piernas para que murieran más rápido, ¿verdad? Les daban un par de mazazos y los quebraban las piernas para que murieran más rápido. Pero cuando ese soldado se acerca a Jesús y lo mira que está ahí, en vez de quebrarle las piernas, le pone una lanza y se la mete en su costado. Para que también se cumpliera una profecía, hermanos. Es que esto es lo maravilloso de Dios. Para que se cumpliera una profecía en donde del costado sale agua y sangre, dando a entender que este es el Señor de los señores, el Rey de los reyes, pero que también es 100% hombre. Así estamos constituidos, nosotros tenemos agua y sangre. Hermanos, esto es maravilloso, pero maravilloso. Si lográramos nosotros compenetrarnos en este tiempo donde se celebra todo este asunto de Semana Santa y pudiéramos nosotros reflexionar en eso, saber que fuimos rescatados de la vana manera de vivir desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que en un hombre como Cristo, el Cordero Pascual, se cumplen las profecías, de tal forma nosotros tendríamos que estar tan cimentados en Dios y decir, ¿cómo a Dios no se le escapó esto? Estaba escrito en los profetas que así tenía que ser. Ni un solo hueso de él sería quebrado. Eso es un milagro, hermano. ¿Cómo este soldado lo hizo? Porque Dios estaba ahí. Y si entonces nosotros aplicamos esto, entendemos esto, sabemos esto, tenemos que traerlo a la aplicación de nuestra vivencia, hermanos, como cristianos. La vana manera de vivir es la que a nosotros no nos deja pensar en el Espíritu. No solamente es una enseñanza, eso es una enseñanza para la vida. Aprovechar nosotros con los compañeros de trabajo, con los compañeros de universidad, de colegio, etcétera, el vecino y decirle, ¿usted sabe qué es la Pascua? Venga, y le invito a tomarse un café para que usted sepa qué es Pascua y que le podamos nosotros dar cátedra, hermanos, de lo que es Pascua. Pero normalmente no sucede esto. Ahora, hay algunos elementos que son muy, muy interesantes con respecto a lo que significaba la Pascua en el Antiguo Testamento y lo que significa para hoy. Yo puse una foto ahí, no sé si se va a lograr ver, no. Cuando no se ve mejor uno lo quita. Pero yo les cuento algo, sí, es que es verdad, les cuento algunas cosas. Por ejemplo, el elemento de la Pascua en el Antiguo Testamento. El primer mes, el inicio de la libertad del pueblo hebreo. En Éxodo 12:2 se indica que aquí era donde se daba y que el primer día de la liberación del pueblo de Israel
tiene que ver en el significado para nosotros hoy con una nueva vida con el Señor. Es decir, que nosotros tenemos un inicio, hermanos. Nosotros tenemos un inicio. Y tenemos un inicio en igual como el pueblo de Israel. Si nosotros decimos Pascua es el inicio de aquella o de aquel evento, el inicio de lo que fue primero, que fue traer a libertad al pueblo hebreo, nosotros también tuvimos ese primer día. Y si tal vez usted me acompaña o me lee Primera de Juan 3:9 y Primera de Juan 3:3, vamos a encontrarnos con algo bien bonito y bien interesante. ¿Qué dice esa escritura ahí? Primera de Juan 3:9 y Primera de Juan, y Juan 3:3. ¿Qué dice? Es decir, que hubo una nueva vida con el Señor. Igual como Pascua significa el inicio de la redención de un pueblo, para nosotros hoy es la nueva vida con el Señor. Ahora, otro de los elementos de la Pascua en el Antiguo Testamento era que el Cordero Pascual había un sacrificio de redención. Y Cristo para nosotros hoy es el sacrificio perfecto inmolado. ¿Cómo es que Dios une estos dos momentos y estos dos espacios? ¿Verdad? ¿Y cómo los une? Los une a través de una figura que es el Cordero. Pascua es el nacimiento del pueblo de Israel del cautiverio saliendo de Egipto. Nosotros naciendo de nuevo a través de la voz a través del Espíritu Santo, hermanos, a través de una sola forma, un cordero. Un cordero. Un cordero. En aquel momento, en el Antiguo Testamento, el cordero, el becerro el animal. En el Nuevo Testamento, Cristo mismo siendo el cordero. Que Juan, y ya leímos ¿quién hizo esa lectura? Juan, Carlos la hizo, ¿verdad? Que era, he aquí, dice Juan el Bautista, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, ¿dónde se fragua tal pensamiento? ¿Dónde es que viene tal pensamiento de Juan para hacer una declaración que aparecía en Isaías capítulo 53 y que aparecía en Éxodo 12:2, 12:3-5? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está perdonada. De eso se trata esto, de que los martes hagamos esta interacción e interactuar y que ustedes también me ayuden. Entonces, pero oiga, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no era cualquier cordero, tenía una forma, quitaba el pecado del mundo. Y Juan le ha revelado eso. Hermanos, necesitamos nosotros entonces de verdad vivir en la revelación. Vea la pregunta que nosotros hacemos al principio, ¿qué es la Pascua? ¿Verdad? ¿Y cuánta gente cree usted que está pensando que la Pascua siguen siendo los conejos? Y para peores, como dijo la hermana, y qué raro, conejos si ponen huevos, cuando los conejos no ponen huevos. Es decir, hermano, pero ¿cuántos estamos no solamente, porque a veces no tenemos el tema claro como cristianos, como creyentes, hermano, y qué difícil es no saberse la materia, porque si uno no se sabe la materia, se pierde el examen. Sino que lo digan los profesores aquí, como Gabriel y como los que dan clases, ¿verdad? Si usted no se sabe la materia, el examen se pierde, hermano. Se pierde. Y alguien me podría decir, no, pero es que esto se vive por fe. ¿Cómo se vive por fe? Sí, también se vive por fe, pero se vive en el conocimiento. Juan tenía un conocimiento, hermano. Juan era mayor que Jesús. Un tiempito, unos mesecitos. Pero Juan lo identifica. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por supuesto. Y Juan no solamente el Bautista dice eso, sino que Juan el Bautista dice, yo no soy el que le puedo ni tan siquiera es amarrar las correas de las sandalias. Es algo precioso ver entonces los elementos de Pascua en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la carne, hermanos. Pero para nosotros el significado de la carne en el Antiguo Testamento, para nosotros hoy implica que es la palabra de Dios hecha carne. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Ahora, recordemos esto, hermanos. Recordemos y tenemos que ver qué es
para sacarle algo delicioso a esta escritura, ¿verdad? Por ejemplo, lo que estaba aconteciendo, ¿por qué todo lo del cordero se usaba? ¿Qué se usaba del cordero? Todo. Todo. Ellos tenían que usar todo, hermanos. Se comían todo, hasta las vísceras. Llámese tripas aquí en este pueblo. Todo se lo comían. Y la sangre era puesta en los dinteles de las puertas. Esa sangre tenía que ser puesta ahí, hermano. Para que cuando entonces viniera aquello que iba a acontecer, que era lo más trágico, que era la muerte del primogénito. Que por cierto, ¿por qué ustedes creen? Pregunta para aquí, para el debate. ¿Por qué ustedes creen? ¿Cuál es la razón central o principal de que los primogénitos iban a morir? ¿Por qué el primogénito? Ok, piensa Iris, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué el primogénito? ¿Por qué no se podía morir el segundo o el tercero? ¿Por qué tenía que ser el primogénito? Ok, está bien, pero a mí me parece que son datos bien, bien interesantes. Ahora, ¿qué era lo que se necesitaba? Se necesitaba un cordero. Y ya les voy a hablar del primogénito. Se necesitaba un cordero. Parece que la paciencia de Dios se agotó y su juicio final y la muerte de los primogénitos era inminente. La muerte vendría a todos a menos que estuvieran protegidos por la sangre del cordero. Eso está relatado en Éxodo 11, 5, 6 y en Éxodo 12, 12 y 13. El cordero de Dios, se necesitaba un cordero. Es decir, hermanos, la muerte iba a venir a todos a menos que estuvieran protegidos por la sangre del cordero. Hoy, este tema, morirán todos los que no estén protegidos por la sangre del cordero. Esto sigue siendo hoy verdad. Nosotros debiéramos de tener, ¿verdad? Y en todo este espacio de tiempo de nuestra vivencia cristiana, muy claro, ¿por qué es que yo tengo vida, hermanos? ¿Por qué usted tiene vida? Porque la sangre del cordero es la que a usted le dio la vida. Hermano, yo pregunto, antes de entrar al primogénito, ¿hay tanta conciencia de esto en nuestra vivencia cristiana? ¿Cómo tomamos nosotros el tema de la sangre de Cristo en nosotros? ¿Cómo tomamos nosotros esa muerte vicaria de Cristo? ¿Cómo es? ¿Cómo es nuestra vivencia cristiana, evangélica, de Plaza González Víquez o de cualquier parte del mundo? ¿Cómo tomamos nosotros ese tema de la sangre de Cristo en nosotros? ¿Por qué es que entonces nosotros tenemos vida? Creo que nosotros como iglesia necesitamos seguir aprendiendo, hermanos. Porque es a través del aprendizaje. Jesús y los estudiosos dicen, si Jesús no se hubiese conocido las Escrituras, ¿verdad? Conocimiento, no la pone en práctica. Jesús conocía, por eso practicaba. Jesús fue un niño estudiado, hermanos. A los 12 años está discutiendo las leyes con aquellos sacerdotes en el templo. ¿Se acuerdan? Cuando fue y lo andaban los papás buscando. Por eso las vivía. Por eso cuando el texto dice, lo que yo oigo a mi padre decir, no es que Dios le ponía ahí en el Face, ¿verdad? Como hablamos hace un rato, no. O le hablaba por teléfono, Jesús, recuerde que ahora lo que sigue es lo siguiente. No, él conocía las Escrituras. Por eso él todo lo que hizo, lo hizo a través y sobre la base de lo que conocía de las Escrituras. Él decía, es que las Escrituras hablan de mí. Hermano, reflexionemos esta noche más profundamente. Las Escrituras hablan de mí. Hay un mandamiento para mí en las Escrituras. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo desde la perspectiva bíblica? ¿Quién soy yo desde el texto sagrado? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Esto es lo que va a definir la vida cristiana. Por eso vemos, y los cristianos y a veces las iglesias, muchas veces
no quieren hacer el énfasis o sencillamente hacen otros énfasis. Pero si nosotros decimos que nosotros sabemos quiénes somos, porque sabemos quién dice la Escritura de nosotros, nosotros tendríamos vidas distintas, muy distintas. Usted sabe lo que es aplicarme para mi vida, ¿verdad? Para aplicarme para mi vida el texto que dice, de toda palabra ociosa daré cuenta a Dios. Así, revelada. ¿Qué cree usted que sería mi hablar? Hermano, ¿se imagina usted? ¿Se imagina usted que yo pueda decir, bueno, yo tengo vida porque Jesús murió en la cruz del Calvario por mí y Él me redimió? ¿Quién le tendría miedo a la muerte? Pero, por ejemplo, si usted empieza a esculcar en la vida de gente, y mucha gente le tiene miedo a la muerte. Una cosa es que yo siempre lo digo, ¿verdad? No, yo no me quiero morir. Pero de que yo no me quiera morir a que le tenga miedo a la muerte, son dos cosas. Pero ¿cuántos de nosotros, esa vivencia? Jesús decía, las Escrituras hablan de mí. Por eso Juan lo discernió y dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El primogénito, hermanos, la muerte iba a venir. Todos hemos pecado y la paga del pecado es la muerte. Y Dios especifica que el primogénito morirá. Y esto significa el rechazo de Dios a nuestro primer nacimiento. ¿Qué significa? A ver, otra vez. A contar tres, bien bonito. 1, 2, 3. ¿Qué significa? ¿Qué significa entonces lo específico que el primogénito morirá? Significa el rechazo de Dios a nuestro primer nacimiento. Todas las personas son primogénitos que no han nacido otra vez. Es decir, lo que es nacido de la carne, carne es, por eso es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versos 6 y 7. Usted sabía, hermano, que por eso es que la muerte de los primogénitos se dio. Porque Dios rechazó nuestro primer nacimiento. ¿Por qué? Porque en pecado me concibió mi madre. Por eso el nuevo nacimiento, hermanos, es un tema central. Y si hablamos de Pascua y hablamos de lo que la Pascua es para nosotros, ay, hermanos, el gran valor de la iglesia está ahí. Usted es una nueva criatura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Es bonito, nosotros la cantamos, ¿verdad? Yo digo, Señor, ¿verdad? ¿Cuánto de lo que cantamos tendremos que introducirnos más profundamente en nuestro ser? Yo creo que vamos bien, hermanos. Sí, yo estoy hablando ya como pastor, ¿verdad? ¿Verdad? Dicen que ningún sopilote dice que los sopiloticos son feos. Yo creo que vamos bien porque venimos a la instrucción, vamos bien porque estamos estudiando la Biblia, vamos bien porque tenemos fe, vamos bien porque creemos, pero yo creo que tendremos que ir mejor después de cada enseñanza o después de cada forma en que la Biblia se nos abra. El primogénito, hermanos, nosotros somos de verdad de parte de Dios, esa parte en la que significa el rechazo de Dios a nuestro primer nacimiento. Todas las personas son primogénitos que no han nacido otra vez. Lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso hay que nacer de nuevo. Y las personas no pueden autosalvarse de la pena de muerte. Necesitan a Cristo, el Cordero de Dios. Esto tenemos que saberlo nosotros. ¿Verdad que sí lo sabemos? Es decir, bien convencidos porque están grabando. ¿Verdad que sí lo sabemos? No, hombre. Ni a mí me convencieron que soy aquí el sopilote. ¿Perdón? Ok. Que nosotros, hermanos, no podemos autosalvarnos de la pena de muerte. Necesitamos a Cristo, el Cordero de Dios. Entonces yo estoy diciendo, ¿verdad que nosotros sí hemos nacido de nuevo? ¿Verdad? Pero bastará solo con eso. ¿Saben qué? Le voy a contar. Necesitamos contarlo. Cuando a usted y a mí nos pasa, ¿verdad que cuando a nosotros naturalmente nos pasa algo,
lo que fuera, algo que nos impacta, algo que nos impresiona, ¿qué es lo primero que usted hace cuando usted llega? Algunos llaman, uy, viera lo que me pasó. Y otros lo publican en Facebook. Y viera qué rico, estoy comiendo en tal lugar. Oh, estoy aquí, otros haciéndole la boca agua. Y eso está bien, son cosas, yo digo, son cosas que edifican, son cosas bonitas, son cosas que dice uno, qué lindo ver, porque a mí me gusta, digamos, yo no soy un crítico de las redes sociales, yo no participo mucho porque yo soy medio chapilla. Pero veo y ahí me he ido aprendiendo, ¿verdad? Pero al final hay cosas que son importantes, pero hay otras cosas, hermanos. Sí, porque yo tengo que conocerle la lengua a una hermana que está tratando de darle un beso de lengua a otro hermano. Yo digo, es que esas cosas ponen y a uno a veces eso lo lastima y le duele como pastor. Porque si yo fuera otorrinolaringólogo, y no sé qué tiene que ver eso con la lengua, ¿tendrá algo que ver? Digo yo, bueno, el sentido del gusto, hermanos, pero hay que contarlo. Nosotros debiéramos de contarle a la gente que hemos nacido de nuevo, que somos una nueva criatura, emocionadísimos por eso que nos está pasando. Así como yo puedo llegar a contar, ¿saben quién es el primer lugar? Saprissa. Es todo emocionado, ¿eh? Por lo menos aquí ya nos eliminaron de otro lado, pero algo quedó. Ok, entonces el Cordero de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que pasaba? Las personas no pueden autosalvarse. Durante años los judíos fueron esclavos de los egipcios sin paga. De modo que ahora Dios les permite su justa paga, hermanos. Y desde el punto de vista humano no había diferencia entre el primogénito de Egipto y el de Israel. La diferencia fue la aplicación de la sangre. Eso fue la diferencia. Dios dijo, todo primogénito va a morir, así fuera de Israel o fuera de Egipto. ¿Qué hizo la diferencia? La sangre no de dinteles, la sangre del cordero, la sangre que fue puesta para la redención. La sangre del cordero es la que salva. Sí, sí, seguro. Ahora, no, yo otra vez, hermano, porque ahora que doña Iris toca eso, nosotros estamos cubiertos por la sangre del cordero. El tema es que a veces este asunto de la sangre del cordero, la gente lo agarra como un cliché, ajá, o como, ¿verdad? Y como una forma ahí de otra vez, ¿verdad? A veces yo lo siento como que machalá, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, y la sangre de Cristo. Y hay gente que lo malusa, hermanos. Hasta para bromear, ese es el punto. Tenemos que ser muy serios con respecto a esta parte. Entonces, en esto nosotros vemos que hay una gran y muy importante, que es todos los pecadores, pero los que han confiado en Cristo están bajo la sangre y son salvos. Esto es lo más importante de nosotros con respecto al mundo. La única forma de ser guardados y que fuéramos salvos es por medio de la sangre del Cordero. Entonces, viene una pregunta que tiene que ser contestada. ¿Usted es salvo por qué? Y a veces uno, hermanos, alguna gente, yo no sé cuántos puedan tambalear con el asunto de salvación, ¿verdad? Además, si a ustedes le llegan a tocar la puerta unos mal llamados testigos de Jehová, que hacen cada pregunta y a veces se enredan algunos hermanos. Yo digo, ¿por qué es que los enredan? Porque no estudian o no estudiamos la Biblia, hermanos. Necesitamos estudiar las Sagradas Escrituras, necesitamos orar, métase en ASEAN, ¿verdad, Erika? Estudien, vengamos a los discipulados, porque es importante, hermanos, es que está trascendental. Usted tiene que saber y dar cuenta. La Escritura dice que nosotros tenemos que dar razón y tenemos que presentar defensa
con mansedumbre del evangelio que se nos dio, hermano. Y hoy la iglesia sucumbe y pasa en formas y en necesidades y en cosas, hermanos, porque dice uno lamenta. Es que por eso le digo que vi noticias. ¿Vieron la noticia de este hombre que es un pastor, un televangelista o salvadoreño? ¿No? Ah, no. Bueno, ese hombre es un televangelista, un hombre, parece que hay una iglesia enorme en El Salvador, pero sencillamente la muchacha estaba en un motel, siendo él un hombre casado, está en un motel con una muchacha y lo acusa porque la agredió. Y es todo un escándalo. Y todavía el hombre sale diciendo sobre hay una palabra legal, hoy sí estoy bueno para que se me olvide, pero se los voy a traducir, Señor. Él dice, ¿es verdad que estaba con ella en ese motel? Pero no es verdad que yo la agredí. Y que Dios sabe y que entonces Dios va a establecer toda justicia. Es decir, hermanos, ¿pueden ver eso? ¿Podemos discernir eso? ¿Qué está diciendo? ¿Verdad? Es decir, como yo sí estoy diciendo que yo sí es cierto, yo estaba ahí, pero yo no la maltraté o no me abusé de ella, como que eso entonces es como más o menos, vean qué sincero, ¿ah? ¿Me entienden? La sinceridad del cristiano. Hermanos. Y estamos hablando de gente que cautiva mentes y que cautiva gente. Es una de las iglesias más grandes de El Salvador. No sé cuántos miles son. Y el hombre es el pastor, con todo un programa televisivo y radial y todas las bombas y platillos. Santo Jesús. ¿No sabe por qué es salvo? Porque si supiéramos que somos salvos, el pecado lo odiamos. Porque Cristo en mí no admite el pecado ni lo quiere. Porque el Cordero de Dios en mí no. Y la sangre del Cordero me guarda de aquellos aspectos que son formas en que el enemigo viene a interrumpir el plan y el propósito de Dios. Por eso es importante entender, hermanos, por qué Pascua, por qué el Cordero. Ahora, viene dentro de las últimas 7 palabras, viene la primera palabra que se encuentra en Lucas capítulo 23 y verso 33, 34 en Lucas 23, 34. Esas fueron las últimas y únicas palabras pronunciadas por Jesús durante su crucifixión en el monte Calvario o en Gólgota, también llamado de la calavera. Gólgota en arameo y en hebreo significa cráneo. Vamos a estudiar ahora la parte ya aquí así en medicina. ¿Qué significa cráneo? Y calvario en griego, cranión. Y en latín, calvaria. Y en castellano, calavera. Por eso se llamaba el monte Calvario o el monte de la calavera. ¿Por qué es tan importante y por qué les quiero recalcar que ahí fue donde fue puesto Cristo? Bueno, porque los historiadores y los estudiosos hablan de que en este monte fue donde fue sacrificado también o iba a ser puesto, fue donde Abraham llevó a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Ahí, en ese mismo monte, fue donde Abraham llevó a su hijo. En ese monte Moriah, en el monte Calavera, en el monte Gólgota. Qué interesante cómo Dios une todas las cosas, hermanos. Cómo Dios no se le ha, Dios no se le ha ido, pero ni una sola. Hoy nosotros que estamos aquí, viviendo esta forma de cristianismo, a Dios tampoco se le ha pasado, hermanos.
Y por eso las escrituras tienen que ser reconocidas y traídas hacia nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuánta aflicción hay hoy? Y eso que nosotros a veces no vivimos lo genuino que debiéramos de vivir. Porque si fuéramos cristianos muy genuinos, tendríamos mucha persecución. Pero como nosotros a veces nos acomodamos, ¿verdad? Digo yo. Esta palabra, la primera palabra en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hermano. Es decir, esta palabra y lo que dice ahí en la Filmina, estará bien dicho Filmina. ¿Cómo se dice? Ve, Anita, por dicha usted vino. Diapositiva. ¿Y Filmina qué es? Otra cosa. Ah, sí, sí. Ah, es que yo soy de allá. Yo soy de allá. Ay, qué tiempos esos, ve, hermana, cuando cantábamos alabaré, alabaré. Sí, y ahora queremos cantar otras cosas. Bueno, pero si el hombre no busca el perdón, aún Cristo orando por ellos no le será de provecho. Vean esta palabra, esta primer palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, tiene que ver con que es el único ruego que nunca antes hecho por Jesús, el cual no fue respondido. Si el hombre no busca el perdón, aún Cristo orando por ellos no le será de provecho. Porque Jesús intercede en este tema y dice, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Pero si ese perdón usted y yo no lo asumimos, no lo tomamos, Dios no obliga, Dios invita. Amén. Dios nos invita a que vengamos a ese perdón. Y en este tema, entonces, en ese momento Jesús está intercediendo por el pueblo que en su ignorancia y religiosidad lo condena. Y Jesús decide pagar el precio y aceptar el sacrificio, pero antes clama al Padre para que los perdone y que puedan proceder al arrepentimiento. Hermanos, Jesús sigue haciendo hoy el papel de intercesión. Es el intercesor a la derecha del Padre, papel que los hijos de Dios y nosotros como iglesia debemos estar haciendo en el instante, ya que la necesidad es mucha. Necesitamos levantarnos en la intercesión y en la oración, hermanos. El ejemplo que tenemos de Jesús es ese. Y cuando entramos a analizar esta escritura, ¿verdad? Tendremos que nosotros decir, Señor, de verdad, esa palabra dicha en ese momento tan doloroso por Jesús, ¿será algo que yo esté viviendo? ¿Será algo que yo ejecuto en mi vida diaria, perdonando a aquellas personas que tal vez por lo que fuera me están haciendo daño? Perdonando aquellas cosas que de una u otra manera vienen por malos entendidos. ¿Estaré yo siendo una persona que viva esta palabra? Porque esta palabra es para vivirla, hermanos. Porque si yo me quiero convertir en un intercesor, tengo que tener un corazón perdonador, hermano. Porque si no, no se vale. Voy a llegar a interceder y a orar por las personas, por los hermanos, por las necesidades, con todo un dolor en el corazón, con todo un pecado, con toda una carga. No, el sacerdote de Dios, el real sacerdocio, el linaje escogido, la nación santa, intercede y nos paramos en la brecha en el nombre de Jesús, siendo limpios de toda conciencia. Jesús, como el Cordero, se para y invoca esta palabra: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y se deshace de aquella forma en la que la religiosidad y la ignorancia del pueblo lo llevaron a él hasta ahí. Claro, por supuesto, con todo un propósito de Dios. Ahora, la iglesia debe estar haciendo esto en este instante, ya que la necesidad es mucha. La religiosidad invade nuestra sociedad, hermanos.
Entonces necesitamos hacer como Jesús hizo y entremos entre los que están dispuestos a pagar el precio y comencemos a interceder por los demás ante el Padre. Necesitamos orar, hermanos. Necesitamos orar, ayunar y buscar a Dios. Dejemos de andar buscando respuestas, busquemos el rostro del Señor. Una iglesia que ora, una iglesia que intercede, es una iglesia que empieza a ampliar el horizonte, hermanos, del perdón, de la misericordia, de la gracia, de la dadivosidad. Cuando usted ora y ayuna, y yo también lo hago, hermano, entonces no nos cuesta estar, dar, servir, darnos, perdonar. Pero hermano, a veces hay gente que vive resistiéndose, todo le insulta, todo le molesta. Dios no los ha dejado, pero si aquel no saludó, o aquel no le dio más bola, o no está en una cosa o en una, ya hay dolor, hay molestia. Es por falta de oración profunda y pararnos en la brecha por otro. Esto es lo que Jesús hablaba. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo, ellos están fuera del tema. Hermanos, necesitamos acabar con la religiosidad, y la religiosidad se termina con la oración intercesora. Los viernes estamos aquí adorando y orando, y usted y yo lo tenemos que hacer en nuestras casas, hermanos, en donde estemos. Orad sin cesar. La intercesión, hermanos, por tantas cosas. La única forma la única forma de salir de un poco de situaciones, hermanos, es orando. Porque a veces las cosas no se arreglan de otra manera. Es a fuego del Espíritu, hermano. ¿Dónde lo logra usted? En la intercesión, en el fuego de la oración, en la adoración, en el estudio de las Escrituras. Usted tiene un problema en la familia, en su hogar, en su matrimonio, ore. Cuando usted quiere agarrarse ahí del moño con la esposita, dígale acá, ahí oremos, y si después de la oración seguimos en el asunto, entonces nos volamos duro. Pero les puedo asegurar que en la oración el tema de alguien va a poner abajo, hermanos. Casi siempre allá. Así es como funciona. Usted se siente así, como que es que no tengo muchas ganas. Ore. Ore, hermano. Porque cuando uno ora, se conecta con Dios. La intercesión de Jesús. Véale gran ejemplo. ¿Usted sabe lo que es estar clavado ahí en la cruz diciendo, Señor, perdónalos, porque estos no saben ni lo que están haciendo? Y que usted y yo tengamos, oiga, hermanos, es una oportunidad de privilegio, que usted y yo podamos perdonar aún a aquellos que nos ofenden. Eso es un acto de gracia, es un acto de misericordia, es un acto de bondad, es un acto de amor profundo. Los judíos tenían un calendario civil y religioso, y la Pascua marca el principio de su año religioso. La muerte del Cordero provoca un nuevo comienzo, así como la muerte de Cristo lo hace para el pecador que cree. Ahora, es interesante empezar a ver cómo la muerte del Cordero provocaba ese nuevo comienzo. Hermanos, a mí cada vez me impacta más el tema de la muerte de Jesús. Por supuesto, incluido la sepultura y la resurrección. Pero en su muerte, vida dio. Su muerte trae algo diferente, hermanos, a la vida del ser humano. Es más, el mundo cambió. Los calendarios se alinearon. Es antes de Cristo y después de Cristo. El mundo se vio conmocionado, hermanos, ante este gran evento. Nosotros como cristianos evangélicos debiéramos de ser conmovidos por la muerte de Cristo y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Conmovidos y andar conmovidos, hermanos. Andar en el gozo del Señor. Nosotros, perdón, hermano, pero a veces andamos en tantas pequeñeces que nos desvirtúan, y el diablo sabe que las pequeñas zorras son las que hacen daño en la vida.
cosas triviales y pequeñas, hermanos. En vez de exaltar lo que hay que exaltar, la Pascua del Señor, la redención del Cordero, la santidad de Dios, el milagro de Dios, las promesas de Dios. Pero nosotros, hey, que mucho calor, que mucho frío, que es que el hermanito, que es que no, que es que aquí, que es que difícil, que es que el pastor. Pobrecito el pastor, hermanos, amen al pastor, quieran al pastor mucho y el Señor les va a dar un premio. Necesitamos ejercitarnos en la gracia y saber, hermanos, que el fuego del Señor en el Espíritu Santo es la respuesta, porque entonces llevaremos respuesta a un mundo herido y dolido, a un mundo necesitado, hermanos. ¿Cuánta gente? Pero que venga de un vaso que ha sabido decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De un vaso que esté dispuesto a morir y a dar la vida, ya no expiatoria porque ya se dio, o vicaria porque ya se dio, pero sí dar la vida por otras personas, por el que está en la cárcel, por el que está en esos grupos tan débiles o esos grupos tan vulnerables, ¿verdad? Ahí donde trabaja Carlos y Anita. Es una obra preciosísima. Dios los bendiga a ustedes, hermanos. Pero a veces, hermanos, en pequeñeces se nos va la vida, como agua entre los dedos. Por el hermanito, por la hermanita, porque ya quebré, es que no tengo novio, es que sí tengo novio, es que aquí. Cosas, hermanos, que el enemigo se ensaña y el enemigo hace y ponen ahí, y hermanos, y toda la gente pierde el rato frente al televisor, en vez de perderlo, en vez de invertirlo en cosas. La gente pierde el rato en cosas. Cristianos, hermanos, en vez de estar haciendo la obra del Cordero. Se escogió un Cordero, hermanos. Pero este Cordero, y termino con esto, tenía que tener dos condiciones. Número uno, sin mancha. Era un Cordero sin mancha. Tenía que ser escogido antes de ser sacrificado, seleccionado en el 10º día e inmolado entre las 2 tardes del día 14 y el día 15. ¿Qué es esto, Señor? ¿No servía el 16 y el 17? No. ¿Y el 13 y el 12 como para tener libre el 14 y el 15? No. Ese es nuestro papá. Él es exacto. Sí, conoce usted a Dios así, exacto. Él tiene el día, la hora y el lugar. Estaba conversando con Rebeca para que vean que hoy vi noticias del avión este que cayó allá por Francia. Ajá. Y le digo yo a Rebeca, dentro del plan y los propósitos de Dios, toda esa gente que murió, no sé cómo murieron. Eso es lo más triste, pero bueno. Sí, amén. Ese. Sí. Si son como yo viajando, iban orando todos, todo el trayecto. Pero ahí no todo el mundo es así. Ese es el tiempo de oración a Nueva York, 5 horas. Ore que te ore, hermano. Ni como, ayuno y nada. Y yo digo, si esto se cae, si me llevo un buen bombazo. Si esto se... No, tampoco tan así, pero sí uno va en la meditación del corazón. ¿Verdad? Alguien dijo que ahí de verdad en los aires ya no hay ateo, todo el mundo cree en Dios. Una vez que aterrizan, volvieron al ateísmo y volvieron a las tradiciones y volvieron a... Pero le decía yo a Rebeca, ese avión se murió y esa gente murió, pero igualmente, si no se hubiera montado en ese avión y era el día que les tocaba, en el baño se ahogan con el chorro de agua. La muerte es parte de la vida. ¿Sí? Yo no me quiero morir, pero hay que morir. Espiritualmente, tampoco a veces nos resistimos. Ese es un problema, a morirnos a nosotros mismos. Pero tenía que ser sin mancha, hermanos. El cordero se separaba para la muerte. El cordero que escogían de la manada era para morirse. El cordero sabía, y yo no sé si ustedes han visto, a mí me tocó ver un reportaje, cómo las ovejas son tan mansas y tan, ¿verdad?, que cuando las están en los mataderos, hermanos, esas ovejas caminan, tienen un troncote,
¿verdad? Caminan, caminan y se quedan frente al tronco y casi agachan su cabeza y ahí les hacen ¡prum! Y así vienen todas en fila, sin importar, hermanos, el animal más manso. Por eso, fíjese en su mansedumbre, fíjese si usted no es una persona tan confrontativa o tan fuerte en ciertas áreas, porque las ovejas no tienen esa característica. Por eso, ¿cuál es la característica de nosotros como ovejas? Las ovejas son mansas y humildes. Nosotros somos mucho el reflejo, hermanos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está? Nosotros necesitamos vivir Pascua, necesitamos vivirla. Pero si usted y yo no la conocemos, por eso tal vez en estas semanas no va a ser muy difícil vivirla. Entonces por eso queremos seguir invitándole para que usted venga. Les vamos a prometer que la próxima semana, si el Señor nos tiene con vida y usted viene por aquí, les vamos a tener una mielcita de chiverra y arroz con leche. Vamos a celebrar esa Pascua. ¿Ok? ¿Está bien?